quería compartir ahorita es el último libro que estaba leyendo, de La esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. Algo que me llamó mucho la atención es que en la introducción está hecha por el traductor. Se llama Henry Cole, que era un pastor anglicano del siglo XVIII. Entonces, bueno, ya tiene rato. Y algo interesante que ponía ahí es que para los lectores que no están como tan familiarizados con Lutero, se van a dar una sorpresa muy grande al leer que él no suena para nada como un protestante, porque bueno, o sea, al mayoría de los protestantes les gusta como agarrar la figura de Lutero, pero la realidad es que si él viera todo lo que están haciendo, pues no estaría 0% de acuerdo con eso. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, de los 15 puntos que proponía Ulrich Zwingli, con que, o sea, solo les faltó uno de los 15 puntos y ya con eso bastó para decir no, no estoy de acuerdo con juntar como nuestros ideales. Y bueno, a mí me dio como curiosidad, ¿no? Exactamente a qué se refería con eso de que a veces Lutero parece más católico que protestante en ese libro. Y bueno, en la introducción algo interesante que habla es sobre la subjetividad de las escrituras. Y bueno, hay algo que muchos críticos hacen, es como es que Lutero introdujo como la subjetividad a la Biblia, que ahora cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, ¿no? Y pues bueno, para empezar tenemos las confesiones, ¿no? O sea, ahí están, ¿no? O sea, tienes que remitirte primero a eso. No es como que ahí diga que lo que se te ocurra hoy puede ser tu interpretación y nada de eso. Y bueno, lo que él expone ahí es que Mm, por ejemplo, Erasmo tiene un punto de vista más parecido hacia ese punto. Él trae a la discusión lo que muchas veces algunos católicos dicen de que necesitas a alguien que te interprete la Biblia porque tú mismo no podrías llegar a las conclusiones que llegaron como los padres. Así como de tú leyendo nunca podrías am, sacar la doctrina de la Trinidad por ti solo, ¿no? Entonces, lo que él dice es que en el momento en el que tú necesitas un intérprete y estás hablando de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces estás poniendo una autoridad por encima de esa palabra. Entonces eso pues no es correcto, le estás quitando la autoridad y estás poniendo una autoridad humana por encima de ello. También otra cosa que por ejemplo dice es que si bien no toda la Biblia lo dice como que es como completamente como entendible, por así decirlo, si lo es en los puntos fundamentales, que es sobre todo lo que tiene que ver con la salvación. Bueno, o sea, todo el libro, a pesar de que se llama La esclavitud de la voluntad, pues no habla como del libre albedrío en general, sino como relacionado hacia la doctrina de la justificación y la teología. Entonces, pues se centra en esto, que al menos en las doctrinas principales y en las doctrinas de la salvación, el mensaje es como realmente claro. Y bueno, creo que se me está yendo otra cosa. Bueno, también decía que hay como dos partes como para entenderlo, que obviamente, o sea, sí tú lo lees, pero es como una comprensión como externa o algo así, y también habla de una comprensión en la que el Espíritu Santo obra en ti, entonces como que necesitas de él para realmente comprenderla. Y bueno, eso se me hizo como muy interesante, sobre todo esto a decir que no necesitas como esto, así que no hay realmente lugar para tu interpretación, sino que lo que está ahí es lo que realmente es. Y pues bueno, ahí sí no tiene mucho que ver con el ideal que se tiene de Lutero, pero eso me pareció muy interesante. Y pues bueno, yo de mi experiencia personal como que podría compartir, es que por ejemplo yo leí la Biblia sin saber nada de teología, o sea, nada más así como de saber qué me dice esto. Y la verdad es que sí, hay momentos en los que sí está random para una persona. Por ejemplo, llegas a una parte del matrimonio en Levirato y tú dices como, ¿qué hago yo con esta información, no? Es como, ¿yo lo tengo que seguir o qué hago? ¿O qué? Ajá. Entonces, pues, o sea, sí es como interesante cómo va cambiando como tu percepción una vez como que empiezas a leer otros aspectos. Y, pues, no sé, si igual, o sea, una vez como que ya tienes como cierto conocimiento, volverlo a leer o sea, sí es diferente completamente. Por ejemplo, yo recuerdo que pues, cuando lees Génesis, pues es el primer libro. O sea, en general, pues yo no tenía nada de contexto o algo así. Entonces, pues sacas como lo que más te habla a ti en ese momento y ya. Pero, por ejemplo, algo interesante que me pareció ya después de la segunda leída
Es que, por ejemplo, en la creación dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea que siempre habla en plural, nunca habla como de a mi imagen y semejanza. Y, por ejemplo, en la Biblia de estudio decía que algunos judíos pueden decir que ya existía la corte celestial en ese momento, o cosas así, pero realmente pues, no tiene como tanto sentido porque no nos habla de los ángeles y por qué lo haría a imagen de los ángeles exactamente. Igual pues hay diferentes como interpretaciones porque a veces ángel podría significar solamente mensajero y a veces sí como literal la corte. Entonces, bueno, ahí sí como que te va revelando más cosas conforme vas como adquiriendo más conocimiento. Y eso que, ay, espero que me dure la voz. Y eso que comentabas también es bien importante porque como luteranos confesamos que la escritura se interpreta a sí misma, ¿no? O sea, no somos nosotros ni, ni nuestro entendimiento. Y creo que es algo bien como sí, identificativo, no sé, de nosotros luteranos, ¿no? Como que no lo dejamos al, ¿qué me querrá decir la palabra de Dios hoy, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, se me hace muy interesante el punto que Aldo nos estaba trayendo porque ciertamente, bueno, si bien nosotros como luteranos tenemos confesiones y dentro de estas confesiones como luteranos, bueno, aparecen los catecismos, a nosotros nos ayudan también para hacer como un lente para interpretar la Biblia, pero al final de cuentas, bueno, todas estas confesiones vienen, toman la escritura, no son otra cosa o no son cosas externas, sino todo está respaldado con la escritura y volvemos a ese, a ese principio de nuestra de interpretación, que la Biblia se interpreta a sí misma y bueno, como justo Hebreos 1 nos menciona, o sea, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en nuestros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, hablando del Antiguo Testamento, bueno, en estos días finales nos habla por medio del Hijo. Y al final esto es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de su Hijo. Entonces, justo Apocalipsis lo menciona, ¿no? Si hay algo que viene de afuera, bueno, tenemos que estar alertas, ¿no? No es como que digan los luteranos escribieron un libro de concordia como a lo mejor para hablar otro evangelio u otra cosa externa. No, no es así, sino que esto es tomado de las escrituras. El libro de Concordia sí podríamos decir que contiene palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios y esa es nuestra primera norma de interpretación.